Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a, bienvenido /diagonal a. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por volver. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar un misterio, una situación, bueno, digamos que un poco peculiar. ¿Están listos para escuchar sobre la exigencia impactante de un famoso periodista? Sí, así como lo escucharon. Un periodista de renombre, de esos que todos conocemos, que todos leemos y escuchamos, le exige algo sorprendente a un actor turco que está robando corazones por todo el mundo. Y no es cualquier cosa, le exige que se case. Exacto. ¿Quieren saber con quién y por qué? Pues quédense conmigo. Porque la historia está llena de giros, rumores, teorías y, por supuesto, mucho drama. Prepárense para un vídeo lleno de información jugosa, de esos que te dejan pegado /diagonal a la pantalla. Y antes de que empecemos a desmenuzar este asunto, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido fascinante como este. No se arrepentirán. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con una noticia que honestamente me dejó boquiabierto /diagonal a. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales siempre son tema de conversación, pero esta vez, la situación tomó un rumbo inesperado. Un periodista turco muy reconocido con años de experiencia y una reputación intachable, hizo una declaración pública que dejó a todos hablando. Su exigencia era clara y directa, le pedía a Hakan Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado a millones con su encanto y talento, que se casara con Demet Özdemir. ¿Quiénes son ellos? Bueno, si no los conocen, prepárense para un viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Hakan Yaman es uno de los actores más populares y cotizados del momento. Su fama se disparó con series como Erkenci Kuş, donde precisamente compartió créditos con Demet Özdemir. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz y bailarina talentosísima, también muy querida por el público. Su química en pantalla con Hakan fue electrizante, para decirlo suavemente. La serie Erkenci Kuş, para quienes no la hayan visto, es una comedia romántica que cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran mientras trabajan juntos en una agencia de publicidad. La química entre Hakan y Demet, que interpretan a Sanem y Can, respectivamente, fue tan palpable que los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, y todos esperaban que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. La combinación de una historia de amor cautivadora, con escenarios hermosos y personajes entrañables, fue un éxito rotundo. El impacto de la serie trascendió fronteras, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y otras partes del mundo. Pero volviendo al tema principal, ¿por qué este periodista, un hombre experimentado en el mundo de la información y alejado del sensacionalismo, haría una exigencia tan directa? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y está llena de matices. Para entender la magnitud de este evento, es necesario analizar varios factores que convergen en este fascinante rompecabezas. Primero, hay que entender la cultura turca. En Turquía, las relaciones sentimentales y el matrimonio son temas muy importantes, y los famosos suelen estar bajo una lupa constante. La opinión pública, los medios y los fans juegan un papel crucial en la vida de las celebridades. La presión por formalizar una relación, especialmente cuando la química es evidente y el éxito profesional acompaña a la pareja, es real. La sociedad turca, con sus raíces en la tradición y la religión, otorga un valor significativo al matrimonio y a la estabilidad familiar. Para muchas familias, el matrimonio es visto como un hito importante en la vida, un símbolo de compromiso y de unión. En este contexto, las celebridades son vistas como figuras públicas que, en cierta medida, deben cumplir con ciertas expectativas sociales. Cuando una pareja de famosos muestra una conexión palpable y el público se enamora de ellos, la presión por que formalicen su relación se intensifica. Los medios de comunicación, a menudo, se hacen eco de esta presión, alimentando las expectativas de los fans y generando una narrativa que puede influir en las decisiones personales de las celebridades.
El periodista que realizó la exigencia, al ser una figura pública influyente en Turquía, probablemente estaba al tanto de esta dinámica cultural y de las expectativas de la sociedad. Su acción, por lo tanto, podría ser interpretada como un reflejo de la presión social que sienten las celebridades turcas, así como una forma de expresar el deseo de muchos de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se consolidara. Segundo, la serie Erkenci fue un fenómeno cultural. Su impacto fue enorme y la gente se enamoró de la pareja protagonista. El romance en la pantalla se convirtió en una fantasía para muchos, y la idea de que Can y Demet estuvieran juntos en la vida real alimentaba esa fantasía. El periodista, al parecer, se hizo eco de los deseos de la audiencia. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un fenómeno de fanatismo sin precedentes. Los seguidores de Erkenci crearon clubes de fans, organizaron eventos, y tradujeron la serie a múltiples idiomas para que pudiera ser disfrutada por audiencias de todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el corazón de este fenómeno. Su habilidad para transmitir emociones, su complicidad en escena, y su evidente conexión personal, cautivaron a millones de espectadores. La gente se enamoró de sus personajes, pero también de la posibilidad de que esa conexión fuera real. Los fans soñaban con que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor en la vida real. El periodista, al ser una figura influyente en el mundo de los medios, probablemente estaba al tanto del fervor que generaba la serie y la pareja protagonista. Su exigencia, por lo tanto, podría ser interpretada como una forma de capitalizar la popularidad de la serie y de expresar los deseos de la audiencia. Al unirse al clamor popular, el periodista no solo generó atención mediática, sino que también se posicionó como un defensor de los deseos de los fans. Tercero, las especulaciones sobre la relación de Can y Demet fueron constantes. Aunque ambos negaron públicamente cualquier romance, las fotos, los vídeos y los rumores continuaron. La gente veía gestos, miradas y pequeñas pistas que les hacían creer que algo más estaba sucediendo entre ellos. El periodista, tal vez, se unió a esta ola de especulaciones y decidió expresar su opinión de una manera drástica. A pesar de las negaciones públicas de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre su relación persistieron durante mucho tiempo. Los fans y los medios de comunicación analizaban cada gesto, cada mirada, cada foto y vídeo que aparecía en las redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales, con su capacidad para difundir información de manera rápida y masiva, fueron un caldo de cultivo para las especulaciones. Los fans crearon montajes, analizaron las expresiones faciales de los actores, y debatieron sobre la veracidad de los rumores. Los medios de comunicación, por su parte, se hicieron eco de estas especulaciones, generando titulares y artículos que alimentaban el interés del público. El periodista, al ser un observador atento del mundo del espectáculo, probablemente estaba al tanto de estas especulaciones y de la intensa atención que generaban. Su exigencia, por lo tanto, podría ser interpretada como una forma de participar en el debate público y de expresar su propia opinión sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Pero por qué exigir el matrimonio? Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación. Podría ser simplemente una forma de expresar su deseo de que la pareja estuviera junta, de darles un empujón. O quizás el periodista estaba convencido de que la relación era real, y el matrimonio era el paso lógico a seguir. También podría ser una estrategia para generar atención y hacer noticia. Recordemos que los medios de comunicación juegan un papel importante en la creación de opinión pública, y a veces, una exigencia tan directa puede ser una forma de influir en la narrativa. La exigencia del periodista de que Can Yaman y Demet Özdemir se casaran, plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de este acto. Existen varias posibles explicaciones, cada una con sus propios matices y complejidades. Expresión de deseo y apoyo podría ser una forma de expresar el deseo del periodista de que la pareja estuviera junta y feliz. Al igual que muchos fans, el periodista podría haber deseado que el romance en la pantalla se convirtiera en una realidad fuera de ella. Convicción sobre la relación el periodista podría estar convencido de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir era real, a pesar de las negaciones públicas. En su opinión, el matrimonio sería el siguiente paso lógico en su relación. Estrategia mediática el periodista podría haber utilizado esta exigencia como una estrategia para generar atención mediática y hacer noticia.
En el mundo del espectáculo, las controversias y las declaraciones audaces a menudo captan la atención del público y de los medios de comunicación. Influencia cultural la cultura turca, con su énfasis en el matrimonio y la estabilidad familiar, podría haber influenciado la decisión del periodista. La exigencia podría ser una forma de reflejar las expectativas sociales sobre las celebridades y sus relaciones. Presión de los fans El periodista podría haber actuado en respuesta a la presión de los fans y a los rumores persistentes sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Al expresar su opinión de manera tan directa, el periodista podría haber buscado capitalizar el interés del público y generar una mayor conversación sobre el tema. La combinación de estos factores probablemente influyó en la decisión del periodista de hacer esta exigencia pública. Si bien es imposible saber con certeza cuáles fueron sus motivaciones exactas, la complejidad de la situación y la influencia de la cultura turca, los medios de comunicación y la opinión pública son elementos clave para comprender este inusual evento. Ahora, ¿qué pasó después de la exigencia del periodista? Bueno, la reacción del público fue masiva. Las redes sociales se encendieron, los foros de discusión se llenaron de comentarios, y el tema se convirtió en el centro de atención. Por supuesto, Can Yaman y Demet Özdemir no se pronunciaron al respecto, o al menos, no de manera directa. Mantuvieron su postura de amistad, aunque nunca negaron la gran conexión que tenían. La exigencia del periodista provocó una reacción en cadena en las redes sociales, los foros de discusión y los medios de comunicación. Los fans, los críticos y el público en general expresaron sus opiniones sobre el tema. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, donde los usuarios debatían sobre la validez de la exigencia del periodista y sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los foros de discusión se llenaron de comentarios y especulaciones. Los usuarios analizaban cada detalle de la relación entre los actores, buscando pistas que confirmaran o refutaran los rumores sobre su romance. Los medios de comunicación, por su parte, se hicieron eco de la controversia, generando titulares y artículos que alimentaban el interés del público. Can Yaman y Demet Özdemir, por su parte, mantuvieron su postura de amistad. Si bien nunca negaron la gran conexión que tenían, no confirmaron ni negaron los rumores sobre su posible relación romántica. Esta ambigüedad alimentó aún más la especulación del público y de los medios de comunicación. La situación nos lleva a reflexionar sobre la presión que sufren los famosos, la importancia de la opinión pública, y el papel de los medios de comunicación en la creación de narrativas. ¿Hasta dónde puede llegar la influencia de los fans y de los medios? ¿Es válido que un periodista, por muy reconocido que sea, exija algo así a una persona? Son preguntas que nos hacen pensar. Este evento generó una serie de reflexiones sobre la presión que sufren los famosos, la importancia de la opinión pública y el papel de los medios de comunicación en la creación de narrativas. Las celebridades como Can Yaman y Demet Özdemir, a menudo se ven sometidas a una intensa presión por parte de los fans y de los medios de comunicación. Sus vidas personales se convierten en objeto de escrutinio público, y sus acciones son constantemente analizadas y juzgadas. La opinión pública juega un papel crucial en la vida de las celebridades. Los fans y el público en general tienen el poder de influir en la imagen pública de una celebridad, en su reputación y en su carrera profesional. Los medios de comunicación, por su parte, tienen el poder de amplificar la voz de la opinión pública y de crear narrativas que pueden influir en la percepción que el público tiene de las celebridades. El caso de la exigencia del periodista plantea preguntas sobre los límites de la influencia de los fans y de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde pueden llegar los fans y los medios de comunicación en su afán por influir en las decisiones personales de las celebridades? ¿Es válido que un periodista, por muy reconocido que sea, exija algo así a una persona? Además, este caso también nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas y de no dar por hecho nada. Aunque la química en pantalla sea innegable y aunque los rumores sean insistentes, las decisiones personales pertenecen a cada individuo. En el mundo de la fama, la línea entre la vida personal y profesional se difumina constantemente. Los fans, los medios de comunicación y el público en general a menudo asumen que lo que ven en la pantalla o en las redes sociales es un reflejo de la realidad. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades son personas con sus propias vidas, sus propios deseos y sus propias decisiones. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que, a pesar de la intensa presión que sufren,
las celebridades tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. El matrimonio, al igual que cualquier otra decisión personal, debe ser tomado con amor, respeto y total convicción. El caso de Can Yaman y de Method Demir nos deja una lección valiosa. En el mundo de la fama, la realidad y la ficción se mezclan constantemente. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja lo que sucede en la vida real. Y aunque los fans y los medios puedan tener sus deseos y expectativas, al final, son las personas involucradas quienes deciden su propio camino. La historia de la exigencia del periodista es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un torbellino de emociones, expectativas y presiones. Un mundo donde la línea entre la vida personal y profesional se difumina, y donde la opinión pública juega un papel crucial. En definitiva, el periodista famoso exige a Can Yaman casarse con Method Demir. ¿Por qué? Probablemente por una combinación de factores: la admiración por la pareja, la influencia de la cultura turca, la presión mediática y, tal vez, un deseo de generar impacto. La historia de la exigencia del periodista es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un torbellino de emociones, expectativas y presiones. Un mundo donde la línea entre la vida personal y profesional se difumina, y donde la opinión pública juega un papel crucial. Es importante recordar que al final, la decisión de formar una familia es personal y corresponde a cada individuo. El matrimonio es un paso importante y debe ser tomado con amor, respeto y total convicción. La historia de la exigencia del periodista nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas y de no dar por hecho nada. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia. ¿Qué opinan ustedes de la exigencia del periodista? ¿Creen que es algo válido o que sobrepasó los límites? ¿Consideran que los medios de comunicación y la opinión pública deberían tener más o menos influencia en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.